El secretario de Estado norteamericano descartó la posibilidad de elecciones en Venezuela si el dictador no da un paso al costado. Las aclaraciones de Pompeo llegan luego de que se revelara la existencia de contactos entre Washington y altos mandos chavistas. El secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró hoy en Ottawa que la política de su gobierno hacia Venezuela no ha cambiado pese a los contactos mantenidos, y que la presencia de Nicolás Maduro en el poder es un obstáculo para la democracia. Durante una rueda de prensa, Pompeo fue consultado sobre si los contactos de Washington con altos funcionarios venezolanos habían cambiado la posición de Estados Unidos, a lo que respondió que, aunque la premisa de la pregunta estaba equivocada, no se han producido cambios en la política del país. El secretario de Estado añadió que no puede haber elecciones libres en Venezuela si Maduro se mantiene en el poder. Pompeo se reunió hoy en la capital canadiense con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland. Tras el encuentro entre Pompeo y Freeland, que se prolongó 40 minutos más de lo previsto, ambos señalaron que entre los temas que habían tratado estuvo la crisis en Venezuela. Pompeo también apuntó que el país sigue trabajando en nombre del pueblo de Venezuela para conseguir que Maduro abandone el poder. Por su parte, Freeland reafirmó el apoyo de Canadá al líder opositor Juan Guaidó como presidente provisional de Venezuela, y subrayó que Ottawa ve al régimen de Maduro como ilegítimo. La jefa de la diplomacia canadiense reveló, además, que la semana próxima viajará a Cuba para seguir las conversaciones que Canadá mantiene con La Habana para buscar una resolución a la crisis venezolana. Tenemos una fuerte relación con Cuba y uno de los temas que hemos estado discutiendo es Venezuela, explicó Freeland. Durante la rueda de prensa, Pompeo fue cuestionado sobre la decisión de Corea del Sur de dejar de compartir información militar con Japón, lo que profundiza el conflicto diplomático y comercial que mantienen ambos países. Pompeo indicó que está desilusionado con la decisión de las autoridades de Seúl, y añadió que Estados Unidos está insistiendo a los dos países para que continúen el diálogo. Finalmente, el secretario de Estado negó que la detención de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, en Canadá a petición de su país, sea una moneda de cambio en las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín. Un alto funcionario estadounidense dijo que la administración de Donald Trump no ha recibido ningún tipo de oferta del número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, para actuar en contra del gobernante Nicolás Maduro, pese a los distintos informes de prensa asegurando que el controversial dirigente venezolano está negociando con Washington el fin del régimen. El funcionario, con detallado conocimiento de la política sobre Venezuela, no desmintió que en algún momento se haya producido algún contacto entre Washington y alguna persona asegurando representar a Cabello, pero fue enfático en señalar que en este momento no existe ningún planteamiento del dirigente chavista sobre la mesa. No estoy al tanto de que haya alguna oferta proveniente de Diosdado de ningún tipo, dijo el funcionario, quien brindó la declaración a El Nuevo Herald bajo condición de anonimato. El comentario se produce poco después que la agencia de noticias Associated Press reportara que Cabello estaba participando en conversaciones secretas con Washington, uniéndose a una extensa fila de chavistas que se han mostrado dispuestos a darle la espalda a Maduro. El propio Cabello desmintió el martes esas versiones, pero varios informes de prensa apuntan a que personas que dicen ser cercanas al sancionado dirigente chavista han pasado por Washington ofreciendo mediar unas eventuales conversaciones, sin que pueda asegurarse que hayan sido tomadas en serio por la administración de Trump. El jueves, el diario Wall Street Journal publicó que Cabello ha estado buscando garantías por parte del gobierno de Estados Unidos para que él y otros chavistas puedan seguir participando en la política de Venezuela si él se une a los esfuerzos por sacar a Maduro del poder. Lo que Diosdado quiere es poder seguir en Venezuela, de una manera pacífica, dijo un hombre citado por el WSJ, que dijo contar con el respaldo de Estados Unidos para servir de enlace entre las partes. Uno de los objetivos principales del esfuerzo es generar confianza y obtener garantías internacionales. La Casa Blanca ha lanzado reiterados llamados a integrantes del régimen de Nicolás Maduro para que se distancien del atribulado gobernante y respalden al presidente interino Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos y otros 50 países como el legítimo jefe de Estado de Venezuela, pero pactar con Cabello para que éste continúe desempeñándose en la política de Venezuela podría ser difícil de aceptar para Washington, debido a las acusaciones de que él es uno de los ejes centrales del narcotráfico en el país petrolero. Hasta el momento, los fiscales federales no han anunciado cargos formales contra Cabello,
quien ha estado en el centro de investigaciones por más de una década. No obstante, el número 2 del chavismo sí ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Unidos por un amplio abanico de delitos, que además de corrupción, contrabando y extorsión también incluye narcotráfico. Expertos señalan que ante la amplia evidencia recogida a lo largo de los años es muy posible que a Cabello sí le hayan presentado cargos, solo que no hayan sido dados a conocer. Un dirigente opositor cercano a Guaidó, quien dijo conocer sobre las gestiones a favor de Cabello realizadas en Washington, mostró escepticismo sobre la idea de que el número 2 de Maduro esté buscando apartarse del poder para vivir en paz. Él lo que está ofreciendo es comprometerse a mover a Maduro, llegando a un acuerdo con la Fuerza Armada, y él asumir el poder como presidente interino, dijo el opositor, que habló bajo condición de anonimato. Lo que está buscando es él asumir el poder, no garantías para que le dejen tranquilo, aseveró. El jueves, el representante de Estados Unidos para los asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, dijo en una entrevista con el Nuevo Herald que Washington estaría dispuesto a aceptar que chavistas formen parte de un eventual gobierno de transición a ser encabezado por Guaidó, pero no si se trata de Cabello o del expresidente Tarek El Aissami, quien enfrenta cargos en Estados Unidos. Nosotros ciertamente estableceríamos un límite para excluir a quienes están involucrados en el narcotráfico, y hay otros ejemplos alrededor del mundo, donde personas de ese tipo han estado involucrados en un gobierno, y nosotros hemos dicho, no vamos a tener nada que ver con eso. No vamos a hablar con ellos ni tratar con ellos, aseveró. El almirante estadounidense, reunido en Brasil, ya advirtió el lunes contra el formidable sistema armamentístico venezolano y criticó a Cuba, Rusia y China por seguir apoyando al régimen de Nicolás Maduro. El almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, afirmó este jueves 22/08/2019 que la única preocupación militar de su país con respecto a la situación de Venezuela es trabajar en la planificación de lo que llamó como el día después del régimen de Nicolás Maduro. En una rueda de prensa tras reunirse en Natal con sus homólogos suramericanos, descartó sin embargo que Estados Unidos planee una intervención militar en Venezuela y dijo que su preocupación es con apoyar la transición democrática tras el fin del régimen de Maduro. El foco militar del Comando Sur es planear el día después de Maduro. Nuestra prioridad es dar apoyo a los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para presionar a Maduro, que son esfuerzos diseñados para facilitar una transición democrática en Venezuela, afirmó. La única intervención militar, la única invasión a Venezuela fue la promovida por Cuba, Rusia y otros actores externos que no aprecian la democracia, afirmó el almirante responsable por las operaciones de Estados Unidos en el sur del continente. También expresó sus temores sobre China, convertido ya en el principal socio comercial del subcontinente. Faller aseguró que uno de los principales asuntos debatidos en la Conferencia Suramericana de Defensa que reunió en los 2 últimos días en Natal a altos oficiales del continente, fue la cooperación regional para atender desastres, incluyendo la tragedia humanitaria en Venezuela. Es importante concentrarnos en los hechos y ellos nos dicen que Maduro provocó una crisis, un desastre que afecta no solo a la población de Venezuela sino que también tiene impacto en la seguridad de todos los países de la región, dijo. En la misma rueda de prensa el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Brasil, general Raúl Botelho, aseguró que en los 2 días de reuniones los jefes militares de la región analizaron todos los problemas que afectan el área de la defensa en Sudamérica y acordaron formas de cooperación regional para la atención de los desastres naturales. Realmente nos concentramos mucho en el asunto de la ayuda humanitaria a Venezuela porque todos los países que participamos en la reunión hemos recibido determinados contingentes de refugiados, explicó. De acuerdo con el jefe del estadounidense Comando Militar del Sur, la reacción de la comunidad internacional a ese desastre se ha centrado en esfuerzos por presionar una transición democrática. Agregó que esos esfuerzos pueden dar frutos debido tanto a la debilidad del régimen de Maduro como a la unión de los demás países. Maduro está aislado y perdiendo amigos. Y la comunidad internacional está unida, afirmó. Sin embargo, hoy mismo el presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, Francisco Sucre, protestó en una carta a la Cancillería de México por la admisión como embajador de Francisco Arias, designado por el presidente Nicolás Maduro, por considerar inconstitucional la selección. La misiva, dirigida al canciller mexicano Marcelo Ebrard y difundida en las redes sociales,
Sucre expresa el más profundo rechazo por recibir sus credenciales sin que el Parlamento las pudiera revisar, como establece la Constitución venezolana.